Gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado. Qué maravilloso poder reunirnos en esta mañana nuevamente. Bueno, este es el tiempo de la prédica, así que voy a compartir la pantalla en este momento. De igual manera, quisiera dar muchas gracias a todos los hermanos que participaron el día de hoy en el servicio. Muchas gracias a los hermanos que estuvieron en la bienvenida, en la ofrenda, en la Santa Cena también. Gracias a los hermanos de alabanza que, bueno, hicieron ese trabajo de hacer los videos hace mucho tiempo, pero gracias por ese esfuerzo que siempre hacen. Y por también los hermanos que están ahorita en la parte técnica, por Felipe, que permite que todo esto funcione también. Y bueno, gracias nuevamente, mis hermanos. Como ustedes ven, la clase se titula Cree y Ve. Pero antes de empezar, por favor, acompáñenme en una oración. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, muy buenos días, mi Señor. Gracias, Dios eterno, por la oportunidad de estar vivos, Padre amado, por la oportunidad de despertarnos, Señor Dios, de tener un techo sobre nuestras cabezas, un pan en nuestras mesas, de poner ropa, Padre Santo, para poder ponernos, de tener a nuestra familia física y espiritual, Señor Dios del cielo. Gracias, Padre, por en medio de esta situación poder reunirnos, mi Señor Dios del cielo, y poder conectarnos, Padre, a través de estos dos medios digitales. Oramos, mi Señor Dios, por todos nuestros hermanos, Dios del cielo, que sea usted proveyendo para las necesidades tanto físicas, económicas, emocionales, espirituales de cada uno, Dios del cielo, que pueda seguir cuidándolos, Padre. Le oramos por nuestro país, Señor Dios, que sea usted quien tenga compasión, Padre, de nuestro pueblo, Padre, que nos permita volver a usted, Dios, Dios del cielo, y que usted pueda dirigir, mi Señor Dios, a quienes gobiernan, al presidente, a la asamblea, a todos los encargados, Padre, que usted le dé la sabiduría correcta, mi Señor Dios, para que puedan dirigir correctamente a nuestro país, Señor Dios del cielo. Pero como discípulos también, mi Señor Dios, llévenos a hacer luz, a hacer ese trabajo, Padre, que también podemos hacer, mi Señor Dios, como hijos suyos, Dios del cielo. Bendiga este tiempo, Padre, que sea solamente su palabra la que se predique, que sea solamente su palabra, Señor Dios, la que sea expuesta en este momento y que sea usted y su Santo Espíritu tocando nuestros corazones, Dios eterno. Que la gloria siempre sea para usted, Padre bendito. En nombre de Cristo Jesús, le oro y le agradezco. Amén. Bueno, muy buenos días, mis hermanos, nuevamente. El día de hoy, como les mencionaba, la clase se titula Cree y Ve. Y bueno, vamos a estar principalmente basadas, esta prédica se basa principalmente en Hechos 16:31. Sin embargo, vamos a apoyarnos y vamos a hacer una revisión rápida del capítulo 16 de Hechos para poder entender. Entonces vamos rápidamente a la escritura, nuestra escritura central, que es Hechos 16:31 en la versión NTV, nos dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y wow, esta es una escritura maravillosa, ¿no? Esta es una escritura que en realidad es una gran promesa para cada uno de nosotros. Ahora, es importante porque nos da la promesa de que seremos salvos nosotros, pero también nuestra familia. La pregunta es rápidamente, ¿de quién? ¿De quién? ¿De qué seremos salvos? ¿De qué seremos salvos? Y tal vez eres un invitado, eres alguien que te pasaron el link y nos estás visitando el día de hoy. Quiero contarte un poquito rápidamente de qué significa ser salvo. Pues bueno, ¿qué es lo que predicamos? El evangelio que predicamos, el evangelio que predicó Jesús. Es que todos los seres humanos hemos pecado y eso nos aparta de Dios. Por ello, nosotros, todos los seres humanos, necesitamos restaurar esa relación con Dios. Necesitamos volver a nuestro Padre para que nuestros pecados sean perdonados. Y el único camino para ser perdonados es Jesús. No existe otro camino. No existe el camino de las buenas obras, no existe el camino de buscar distintos sitios. El único camino para ser perdonado, para tener perdón de pecados y para poder restablecer nuestra relación con Dios es Jesús, Cristo Jesús. No existe otro más. Y también gracias a eso, el poder tener una vida junto a Dios en esta vida, en la tierra, en esta etapa terrenal, nos permitirá también estar junto a Él en el cielo, justo junto a Él en la eternidad también, una vez que pasemos esta etapa física. Entonces, ese es el evangelio que predicamos, que necesitamos perdón de los pecados, que necesitamos restaurar nuestra relación con Dios y que gracias a eso Dios nos permite estar con Él aquí en la tierra y en la eternidad. Ese es el evangelio que predicamos y que solo lo tenemos a través de Cristo. Ahora, esto es importante para las personas que tal vez nos visitan, pero también es importante para nosotros los discípulos, porque el evangelio es el centro de nuestra vida. Es lo que nos mueve cada día, cada mañana, a recordar el por qué podemos levantarnos, el por qué podemos orar y recordar que es un privilegio, que lo obtuvimos de manera gratuita gracias a la gracia de nuestro Señor. Entonces, amén, recordando el Evangelio, esta escritura cobra sentido porque nos recuerda que somos salvos, pero también la promesa es que seremos salvos todos los de nuestra casa.
Y eso es maravilloso. Por ejemplo, ya pensando en esto, quería compartir esta imagen, ¿no? Y pensando en ser salvos, ¿no? En tener una relación con Dios, en ser salvos en la eternidad. Desde luego lo queremos para nosotros, pero también lo queremos para quienes amamos. Lo queremos para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros esposos, para nuestros padres, para nuestros tíos. Entonces, esta escritura realmente es una promesa maravillosa. Sin embargo, no tenemos que olvidar algo. La promesa se encuentra en la parte final del versículo, ¿no? La parte inicial empieza dando una orden, empieza diciendo algo, empieza diciendo, cree en el Señor Jesús. Y hoy día nos vamos a centrar un poco en esa parte. ¿Qué significa creer? Bueno, y para eso vamos a hacer un rápido repaso del libro de Hechos para poder entender mejor a qué se refería Pablo cuando decía cree. Y bueno, aquí tengo un mapa para que te puedas explicar rápidamente. Te voy a contar nada más, no vamos a leer la escritura, solo te la voy a contar. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo, junto con Silas, eran dos discípulos de Jesús. Pablo era un apóstol y él tenía muy clara su misión como cristiano, como discípulo. Su misión era compartir el evangelio. Él tenía muy clara su misión. Y por eso él ya había hecho un viaje a distintas ciudades, había plantado iglesias y ahora iba a empezar un nuevo viaje, el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces Pablo y Silas parten de aquí, de la ciudad de Tarso posiblemente, y se dirigen a las ciudades como Derbe, Listra, Iconio, y allí empiezan a visitar a las iglesias que ya se encontraban, que ya habían plantado unos años antes. Pero ¿qué ocurre también en este punto? En estas iglesias, Pablo encuentra a otro joven, a Timoteo, que era hijo de una madre y nieto de una abuela también, que ambas tenían un buen testimonio delante de Dios. Entonces, estas hermanas encuentran ahí a Timoteo y lo llevan con él a su viaje. Ellos empiezan a moverse a través de las distintas iglesias, pero algo interesante pasa. Pasa algo interesante. Ocurre que el Espíritu Santo le dice por dos ocasiones que no vaya a las ciudades de este sitio, de esta provincia, sino que solamente continúen. Es interesante, el Espíritu Santo le dice a Pablo, no, no quiero que prediques aquí, solo continúa. Pablo obedece y llega junto con Timoteo y con Silas a Troas, a esta ciudad de aquí. Y aquí pasan dos cosas importantes. Número uno, en Troas se encuentran con Lucas, con un doctor que se llamaba Lucas y que es el que después escribe el Evangelio de Lucas y también escribe el libro de Hechos. Y en este punto se encuentran ya estos cuatro hombres y Pablo a través de una visión recibe un sueño en el que un hombre macedonio le dice, por favor, Pablo, ven y ayúdanos. Entonces los cuatro hombres se ponen de acuerdo, dicen, esto es una orden de Dios, e inmediatamente dice la escritura que se levantan y deciden viajar a Filipos. Entonces estos cuatro hombres con Pablo por delante salen de Troas, cogen un barco, cruzan el mar Egeo y llegan hasta Filipos, llegan a Europa. Y esta es la primera iglesia que después planta Pablo en Europa, en sus viajes. Entonces llegamos aquí, llegamos a Filipos, pero hasta aquí tres puntos importantes que me gustaría que lo tomes en cuenta acerca de la actitud de Pablo en este momento. Número uno, Pablo entendía su propósito como apóstol y como discípulo de Jesús, predicar el mensaje. Muy importante, esa era su misión. Número dos, ¿cómo predicaba Pablo el mensaje? Lo predicaba guiado por el Espíritu Santo. No lo hacía a su manera, no lo hacía como él creía que era lo mejor. Buscaba que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Y cuando el Espíritu Santo le daba una orden, tanto que vaya a un sitio como que no lo haga, él obedecía inmediatamente. Punto tres, obedecía al Espíritu Santo de manera inmediata. Entonces, quiero que te quedes con esos tres puntos importantes, ¿ok? Pablo entendía su misión, predicar, lo hacía guiado por el Espíritu y siempre obedecía de manera inmediata. Vamos más abajo. Ahora sí, estos hermanos se encuentran en Filipos. Se encuentran en Filipos. Aquí está una imagen de cómo se encuentra ahora alguna de las estructuras. Era una colonia romana en Europa. Y aquí pasan dos cosas muy importantes. Se dan dos conversiones importantes, la conversión de Lidia y la conversión del carcelero. Esta parte sí la vamos a leer, así que te animo que me acompañes, por favor, a Hechos 16, del 13 al 15. ¿Ok? Entonces te animo que abras tu Biblia, prendas tu Biblia eh, y puedas ir, o lo anotes en tu cuadernito de apuntes. Hechos 16, del 13 al 15. ¿Ok? Y nos dice la escritura, versión NTV.
El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Aquí punto importante, ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Entonces aquí es interesante porque la escritura base de nuestra prédica habla de eso, ¿no? De ser salvos tú y tu casa. Y aquí ya tenemos un primer ejemplo, ¿no? Una mujer que vivía en esta ciudad de Filipos y cuando escucha el mensaje es tocada por el Espíritu Santo, Dios abre su corazón y se bautiza ella y se bautizan todos los de su casa. Algunos puntos importantes para que puedas entender esta fracción de la escritura. Pablo y Silas se encontraban ya en esta ciudad de Filipos. Ellos lo que normalmente hacían era que en el día de descanso se acercaban a una sinagoga, que es lo mismo, algo parecido a una iglesia para nosotros, pero la sinagoga es donde se reunían los judíos el día de descanso. Y es interesante, ¿no? Porque Pablo buscaba eso. Sin embargo, dice que en el día de descanso ellos no fueron a una sinagoga, sino que salieron de la ciudad, fueron hacia un río donde pensaron que la gente se reuniría para orar. ¿Por qué pasaba esto? Porque en ese tiempo, para que se pueda constituir una sinagoga, tenían que haber un mínimo de 10 varones judíos. Si no habían 10 varones judíos, no se podía conformar una sinagoga. No importa el número de mujeres que haya, lo importante era que hayan 10 varones judíos. Como podemos ver, en Filipos no habían 10 varones judíos, por lo tanto no había una sinagoga. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Dice que este grupo de mujeres se reunía alrededor de este río, acerca de este río, para alabar a Dios, para buscar a Dios. Y por eso es que Pablo se acerca a ellas y les empieza a compartir la fe a ellas. Y aquí viene algo importante, mis hermanos. ¿Por qué Dios tocó y abrió el corazón de Lidia? Porque Lidia era una mujer que ya estaba buscando honrar a Dios, independientemente de las condiciones, independientemente de si había o no había una sinagoga en su ciudad. Y de hecho, algunos podrían decir, ¿y por qué salían de su casa? ¿Por qué salían de la ciudad? Porque si no había una sinagoga constituida, era contra la ley que ellos se reúnan dentro de la ciudad, porque eran considerados como una religión no oficial si no había una sinagoga. Entonces, estas mujeres, no había el número de hombres suficientes, no había sinagoga en la ciudad y no podían reunirse dentro de la ciudad, por lo que tenían que salir de la ciudad para poder reunirse y alabar a Dios. Viendo esto y el corazón de Lidia, me ponía a pensar, wow, qué increíble corazón. No importaba salir de la ciudad, ellas querían alabar a Dios sin importar las circunstancias. Y me pregunto y contrasto tal vez con el cristianismo actual y pienso, ¿qué pasaría si un día ya no podemos reunirnos en el colegio de economistas? ¿Qué pasaría si ya no tenemos dinero, si ya las ofrendas no alcanzan y ya no podemos reunirnos en el Colegio de Economistas, si no tuviéramos la sede que estamos construyendo en el sur y tuviéramos que reunirnos en un parque? ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros llegaríamos sabiendo que está lloviendo, sabiendo que está haciendo sol tal vez, sabiendo que no vamos a tener un asiento donde sentarnos o que no vamos a tener un techo sobre nuestras cabezas? ¿Qué pasaría con nuestra fe? ¿Seguiríamos igual de comprometidos? ¿Apareceríamos? ¿O qué tal si no pudiéramos reunirnos dentro de la ciudad de Quito y tuviéramos que movernos y viajar a otra ciudad para poder reunirnos? ¿Qué pasaría con nuestro cristianismo? En el caso de Lidia y estas mujeres, era muy claro, ellas darían cualquier cosa por alabar a Dios y por congregarse. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces en este tiempo estamos viviendo un cristianismo incómodo? Un cristianismo que si las reuniones no se adaptan a lo que yo quiero o si presentan algún obstáculo, no me aparezco, ¿no? ¿Cuántas veces estamos haciendo eso en estos tiempos? Incluso para conectarnos a través de Zoom. Ahora nos podemos conectar desde casa. Cada uno de ustedes está en su casa, no ha tenido que salir, ¿no es cierto? Pero a veces, no sé si tal vez tenías lista la Santa Cena, tal vez.
No sé si te vestiste bien para poder alabar a Dios, si estuviste cantando. La gran mayoría estaban las cámaras apagadas, entonces, pero solo tú lo sabes. Y a veces hasta esto, hasta hacer un clic y hasta conectarnos, puede ser algo que nos puede estar costando en este tiempo. Entonces quiero animarte a que puedas ver a Lidia y su ejemplo. Nuevamente, esta promesa de la que estamos hablando fue realidad en Lidia y en su familia, no porque fuera una persona especial, sino porque ya estaba comprometida con buscar a Dios, independientemente de las dificultades o de los obstáculos que ocurrieran en su vida. Pero esto fue la primera señal que pudimos ver ahí. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Vamos a ir un poco más adelante. ¿Qué fue lo que pasó después? Pablo, Silas y los hermanos seguían compartiendo la fe y constantemente todos los días de descanso se reunían, se iban al río para poder encontrarse con estas mujeres y seguir predicando. Pero en una de esas ocasiones apareció una joven esclava que tenía un espíritu, un demonio dentro de ella, un demonio de adivinación. Este demonio hacía que las personas le buscaran y, bueno, más bien, los dueños de la esclava ganaban dinero con la chica y con el demonio de adivinación que tenía la chica. Un comentarista bíblico decía, los ambos la prostituían espiritualmente, porque no le importaban que esta chica tenga un demonio dentro de ella, siempre y cuando este demonio les pudiera dar un dinero, una ganancia económica. Entonces Pablo y Silas se encuentran con esta chica que los empieza a seguir y empieza a gritar detrás de ellos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Interesante, ¿no? Podríamos decir, hasta los demonios hablan y dan testimonio de los hombres de Dios, de quién es Dios y de lo que Él hace a través de las personas. Pero Pablo y Silas no dijeron nada y simplemente dejaron que ella lo siga haciendo, pero esta muchacha y este demonio lo seguía constantemente durante varios días, hasta que en un momento, ¿qué ocurre? Pasa que en un momento Pablo se enoja, se da la vuelta y le dice, en el nombre de Jesús, te ordeno que dejes a esta chica. ¿Y qué pasa? El demonio se va. El demonio de adivinación sale, deja en paz a la chica. Esta es una buena noticia para la chica, ¿no es cierto? Pero adivinen qué, fue una mala noticia para los dueños de esta chica, porque ya perdieron su fuente de ingreso. ¿Qué fue lo que pasó? Estas personas tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron hacia el centro del pueblo y los empezaron a acusar de provocar problemas dentro de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Tomaron a Pablo y a Silas, le quitaron la ropa, los desvistieron y los azotaron con un palo, los lastimaron, los lastimaron. Y después de eso los metieron a la cárcel, lo llevaron del carcelero y lo dijeron, mételo, mételos en el fondo, mételo en el cuarto más oscuro de la prisión. Tristemente nos encontramos aquí y nos encontramos de noche con nuestros hermanos Pablo y Silas, golpeados, desnudos, en el hueco más profundo de una cárcel. Ahora, ¿qué pensarían ellos tal vez en esos momentos? ¿Qué pensarían ellos? Tal vez cualquiera de nosotros pensaría, Dios, estoy haciendo tu trabajo, estoy haciendo tu obra. Y mira lo que me pasó, me acaban de golpear, me acaban de encerrar, me acaban de maltratar, estoy en la cárcel. Dios, ¿por qué pasa esto? Mejor me hubiera quedado yo en otra ciudad, mejor me hubiera quedado tranquilo. Y es que a veces pasa eso con nosotros. Muchas veces tenemos miedo de hablar de nuestra fe o tenemos miedo de defender nuestra fe en el mundo porque tenemos miedo de las consecuencias, de lo que el mundo nos puede hacer. Pero estos hombres, así como tenían claro su propósito, tenían claro también que esto era parte precisamente del ser un discípulo, porque Jesús ya les había dicho, el mundo los va a odiar por ser mis discípulos. Pero ellos no se amedrentaron por eso y lo siguieron haciendo a pesar de las consecuencias. Ahora, ellos tenían claro nuevamente su misión. Recuerdo que en la clase que nos dio Felipe el día miércoles, él decía algo que tocó mucho mi corazón y decía que el dolor deja de ser dolor cuando entendemos el porqué, cuando hay un propósito para eso. Y estos hermanos nuevamente fueron golpeados, maltratados, pero eso no los detuvo. Ellos sabían por qué habían sido maltratados. No fueron maltratados por pecar, no fueron maltratados por hacer lo malo, fueron maltratados por obedecer a su Señor. Y eso era lo más importante. Ahora, mis hermanos, quiero
que podamos entender. Y quiero preguntarte, ¿tú todavía tienes claro tu propósito como discípulo? ¿Todavía tienes claro cuál es el propósito de tu relación con Dios? Para recordarla, vamos a esta escritura en Mateo 4, del 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20, versión NTV, nos dice: Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón y también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. En este momento es el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Jesús les dijo: síganme, y les dio un propósito. Pregunta aquí. El propósito que les dio Jesús a los discípulos fue: vayan y construyan una iglesia y hagan una iglesia grande y reúnanse todos los domingos y hagan programas bonitos y hagan charlas bonitas, reúnanse a comer. ¿Ese fue el propósito que Dios o que Jesús les dio a los apóstoles? ¿Que Jesús les dio a los discípulos? ¿Fue ese, mis hermanos? Ojo, nada de esas cosas son malas, por si acaso, pero el propósito que Dios les dio es seguirlo. Y segundo, convertirse en pescadores de hombres. Mis hermanos, quería compartir esta parte porque es algo que Dios ha estado tocando mi corazón y enseñándome desde el final del año pasado y muy fuertemente en este año también. Y me hacía pensar algo. Sería muy triste que yo, y le oraba a Dios y le decía a Dios: no quiero convertirme en un cristiano de iglesia. No quiero convertirme en un cristiano cuyo propósito máximo sea solo reunirme todos los domingos, o solamente ir acumulando años en la fe, nada más, o simplemente ir acumulando conocimiento espiritual, llenar libros y cuadernos de clases que voy anotando, pero que nunca vuelvo a coger. Le decía a Dios: quiero ser un discípulo que cumple el propósito que me diste, que es salir a la calle y compartir y pescar personas allá afuera. Ese es nuestro propósito. Mis hermanos, quiero animarte a que pienses si todavía entiendes cuál es tu propósito o tal vez lo hemos confundido. Ojo, reunirnos en las reuniones es bueno y es necesario, pero no es el propósito de un discípulo. El propósito de un discípulo es salir a compartir la fe, pero las reuniones te ayudan a nutrirte, a aprender para después salir a hacer ese trabajo. Entonces, las reuniones no son el fin, pero es algo que te ayuda para que puedas cumplir tu fin durante la semana. De igual manera, tu conocimiento bíblico no es el fin que lleguemos a ser eruditos de la Biblia, pero el conocimiento bíblico nos ayuda a estar preparados para responder cuando alguien nos pregunte por nuestra fe. Pero nuestro propósito es salir afuera a compartir. Y lo hemos visto en este tiempo. Hemos visto cuánta oscuridad está el mundo, cuánta oscuridad está en nuestro país. La pregunta es: ¿cuánto de nosotros que somos luz hemos salido a compartir esa luz con los que están allá afuera? ¿Cuánta de la luz que Dios nos ha dado la hemos llevado hacia las personas que lo necesitan? ¿O nos estamos quedando encerrados en nuestra casa con la luz, atesorándolas, pero sin compartir con aquellos que lo necesitan? Mis hermanos, y pensaba durante este tiempo, ¿qué es lo que nos detiene muchas veces a compartir la fe? Bueno, muchas veces nos detiene el pensar: tal vez no sé qué voy a decir, tal vez no sé qué es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Tal vez me da miedo hablar a las personas, tal vez tengo inseguridades, tal vez me van a tratar mal. Pueden pasar muchas cosas, pero nuevamente la respuesta está en la Escritura. Jesús dice: síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Es Jesús el que nos capacita, es Jesús el que nos prepara, es Jesús el que nos enseña, es el Jesús el que pone a las personas y las situaciones. Nuestro trabajo solo es obedecer. ¿Viste a Pablo y a Silas? Lo único que hicieron ellos es estar dispuestos y decir: Dios, envíame donde tú quieras, guíame. Y ellos lo hicieron y se fueron dando las situaciones, porque la obra al final es para Él. Entonces te animo a que confíes en que Jesús te va a enseñar y te va a direccionar para que puedas ser ese pescador de hombres y puedas cumplir ese propósito. ¿Cuál fue la respuesta de estos hermanos? Dice: enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Quiero animarte a que seas pronto en cumplir esto también. Sobre este punto, igual, compartite otra escritura, Primera de Corintios 3, 5, 6, y nos dice la escritura:
Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y me encanta esta escritura porque Pablo, el gran Pablo, que a veces conocemos, dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No somos nada, solo somos siervos de Dios. Todavía te identificas como un siervo de Dios, como alguien que está. ¿Y qué hace un siervo? ¿Cuál es la actitud de un siervo? Alguien que está listo, escuchando la voz de Dios, escuchando la voz de su Señor para obedecer, para hacer lo que Él le dice. Debería ser nuestro corazón, mis hermanos. Y aquí es interesante porque dice, pues, yo solo hice el trabajo que se me encargó, solo planté y Apolos regó. A veces creemos que somos exitosos compartiendo la fe si las personas nos aceptan y nos dicen que sí. No, tranquilo. Tu trabajo solo es regar la semilla, solo es hablar, solo es compartir el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús es el único camino para la salvación y el perdón de los pecados. Esa es nuestra fe, eso es lo que compartimos. Y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso va a ser una semilla que Dios va a plantar en otros corazones. Y ya está. Quien hace crecer es Dios. Y lo dice aquí, Dios es quien la hizo crecer. Así que tú solamente te animo a que tengas claro tu propósito y estés dispuesto a obedecer a tu Señor. Ahora, hablando de los puntos importantes de Pablo, ahora estos quiero que sean los puntos importantes de tu vida. ¿Entiendes cuál es tu propósito como discípulo? Predicar el mensaje. Predícalo, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo te lo muestre, por favor, obedece inmediatamente. Y vamos al último punto, mis hermanos, vamos al último punto. Y otra vez nos encontramos aquí con nuestros hermanos Pablo y Silas en la cárcel. Los habíamos dejado ahí, ¿recuerdas? Estaban en la cárcel, estaban golpeados, estaban desnudos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de ellos en este momento? La escritura nos lo va a decir. Hechos 16 del 25 al 28. Nos dice la escritura. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas de las manos. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, todos estamos aquí. ¿Qué pasa cuando un cristiano tiene su propósito claro y tiene una comunión con Dios que le permite ser guiado por el Espíritu Santo? Que aún en medio de las situaciones más difíciles, que las situaciones más oscuras, va a poder orar y alabar a Dios en medio de esa situación. Cuando escuchaba esto, pensaba, cuando yo he pasado situaciones difíciles, a veces lo que menos quiero es hablar con Dios. Y a veces cuando hablo con Dios es para reclamarle, Dios, ¿por qué está pasando esto? Pero viendo el ejemplo de Pablo y Silas, entiendo que el corazón debe ser diferente. Quien está claro, quien está claro en su propósito, sabe que nada pasa en su vida porque sí, y que aún las cosas difíciles que podemos vivir es porque Dios lo permite y será para su gloria. Pablo y Silas estaban cantando y orando y cantando orando y cantando himnos en esta situación difícil, golpeados, desnudos, en el sitio más oscuro de una cárcel. Y dice la escritura que los demás prisioneros lo escuchaban. ¿Eh? Pablo y Silas, por su corazón y sus convicciones, estaban predicando sin predicar. Sus convicciones, su vida era una prédica para las otras personas. Y es interesante también porque alguna vez leí en algún sitio que alguien decía, muchas veces el único evangelio que van a escuchar las personas que te rodean va a ser tu ejemplo y tu comportamiento. Y eso es cierto. Un discípulo que está conectado con Dios no necesariamente tiene que hablar con cada persona. Su propia vida va a ser un evangelio vivo y la gente va a ver que hay algo diferente. Esta es una buena noticia, mis hermanos, porque lo podemos tener gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, pero necesitamos una comunión con Él. Y en medio de esto, Pablo y Silas siguen adorando a Dios,
Dios entra y hace algo sobrenatural. Causa un terremoto, las puertas se abren de golpe y todas las esposas se caen de las manos de los prisioneros. Qué increíble, ¿no es cierto? Ahora, claro, para el carcelero esto debe haber sido terrible. En ese tiempo, si se escapaba un preso de la cárcel, el carcelero se convertía en el responsable de eso y entonces le daban al carcelero, le hacían pagar la pena de la persona que se escapó. O por último, al carcelero también le daban pena de muerte. Entonces, claro, el carcelero ve todas las celdas abiertas, todos los grilletes caídos. Seguro dijo, ya, todos escaparon. Pero la Biblia no lo dice, pero para mí otra cosa sobrenatural aquí es que ninguno de los prisioneros salió corriendo. ¿Te das cuenta que hemos tenido fugas en las cárceles aquí en Ecuador? ¿Qué pasará si un día se abren todas las puertas de la cárcel? ¿Crees que los prisioneros hubieran quedado ahí adentro? No, salen corriendo, ¿no es cierto? Pero aquí no lo hicieron, porque Dios estaba al control, no solo de la tierra, no solo de las puertas, no solo de las grilletes, también aún de los prisioneros. Con todo esto Dios tenía un propósito. Y por eso Pablo le dice, detente. Y vamos a ver, vamos a finalizar con la última escritura de hoy, con cuál era el propósito precisamente de Dios con todo esto. Y nos dice la escritura, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¿Te das cuenta de esto? Pablo y Silas lo que hicieron, aguantaron, soportaron a un demonio que les gritaba atrás por días. Finalmente liberan a la chica, los meten presos. Por sus convicciones, ellos alaban a Dios aún en ese momento. Dios causa un terremoto. ¿Para qué? Para que al final el carcelero sea impactado. Él se acerca a los apóstoles, les dice, ¿cómo debo ser salvos? Él les saca a Pablo y a Silas de la cárcel, los lleva a su propia casa. Él les lava las heridas de los golpes que recibió, les da de comer, escuchan el evangelio que les transmite Pablo y Silas. Lo mismo, no fue una clase impresionante. Les compartió acerca de Jesús, de que Jesús es el camino para hacer la salvación. Sencillo. Y cada uno de ellos creyó, tanto él como sus familiares. Y aquí hay algo importante. A veces podemos tener la tendencia a pensar que solo el carcelero se convirtió y como era el padre de familia, los otros también ya se bautizaron de por sí. No, la escritura dice que cada uno de ellos creyó, que Dios abrió y tocó el corazón de cada uno de ellos. Y por eso cada uno fue bautizado. Y esto es algo importante, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Porque como padres, si ustedes son padres discípulos, pueden pensar, mis hijos van a heredar mi cristianismo solo por ósmosis, ¿no? Solo porque los llevo a la iglesia, solamente porque, solamente porque me ven en las actividades. No, no pasa siempre así. Tus hijos van a verlo, pero van a ver más de lo que dices, van a ver tu ejemplo. Pero si tú eres un cristiano que tiene claro su propósito, que tiene a su Señor como lo primero, antes que a las otras cosas del mundo, antes que tu trabajo, antes que tu dinero, antes que tus proyectos, antes que ti mismo, antes que tus hijos incluso, tus hijos van a ver ese ejemplo. Y para ellos será importante también, pero porque lo aprendieron de ti, porque escucharon de ti el Evangelio. Aún pensaba cuán difícil es a veces nos cuesta compartir el Evangelio afuera, pero a veces también cuán difícil es compartir el Evangelio dentro de casa. A veces dentro de la casa es donde menos se habla de Jesús. Es donde menos se hablan de todas, cualquier cosa, pero menos se habla de Jesús. Pensaba, los ecuatorianos, bueno, dependiendo de las generaciones, ¿no? La generación de mis padres es la que tienen esa capacidad de sentarse en el bus y hacerse amigos con desconocidos, ¿no? Empezando hablando de cualquier cosa. La generación de ahora ya es un poco menos para eso, pero también puede hacerlo. Y pensaba, ¿de qué habla un ecuatoriano? Un ecuatoriano habla de política, ¿no es cierto? Sepa o no sepa de política, habla de política. ¿De qué más habla un ecuatoriano? Un ecuatoriano habla de la economía, ¿no? Sepa o no sepa de economía, habla de economía.
Un ecuatoriano, ¿qué más habla? De fútbol, ¿no es cierto? De fútbol, ¿no es cierto? De quién gana, de quién es mejor, si la Liga o Barcelona, la lucha eterna, ¿no es cierto? ¿De qué más habla un ecuatoriano? Habla del clima incluso también, ¿no? Pero un cristiano, ¿no deberíamos también, en medio de todas esas conversaciones, hablar de Jesús? Mis hermanos, tener el propósito en nuestros corazones significa buscar hablar de Jesús todas las veces que podamos, siempre que podamos, a todas las personas que podamos, pero sobre todo en nuestras casas. Eso es lo más importante, mis hermanos. E hijos también, si ustedes son hijos discípulos, cuidado piensen que la fe y la espiritualidad de sus padres la heredaron ustedes. No, su fe es propia, es de ustedes. Es su responsabilidad delante de Dios. Sus padres pueden haber hecho lo mejor o lo peor, pero ustedes, cada uno de ustedes tiene su responsabilidad delante de Dios, porque son ustedes los que tienen la capacidad de creer o no en Jesús, de escuchar o no y de obedecer o no. Así que cuidado, hijos, tampoco se trata de que sus padres tienen que hacer todo. No, 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 no. La salvación es individual. Si ustedes son hijos de discípulos, ya tienen un gran privilegio. Créanme. Sus padres seguramente no son perfectos, pero tienen un gran privilegio, porque no haber crecido en un hogar de no discípulos conlleva también muchas heridas y muchas cosas. Pero haber crecido con padres discípulos ya es una gran ventaja. Insisto, seguro no son perfectos, pero ya fue algo muy importante. Por favor, valora eso, pero date la oportunidad a ti mismo de conocer a Jesús por tu propia cuenta. Para finalizar, mis hermanos, volvemos a la escritura de la que partimos. Así que tú y tu casa, tú y tu familia serán salvos. Esa es la, la, esa es la promesa que le dieron al carcelero y que Dios cumplió en el carcelero y también cumplió en Lidia. Pero es una promesa para nosotros también. Pero al mismo tiempo también es importante la condición. Cree en el Señor Jesús. Olvidémonos de que creer en Jesús es solamente saber que existe. Creer en Jesús es aceptarlo como tu Señor, es aceptarlo como tu Salvador, es aceptarlo como tu Maestro, es seguirlo en tu día a día. Y aceptar a Jesús, creer a Jesús es obedecerlo. Yo no puedo decir que creo en Jesús si no lo obedezco. Yo no puedo decir que creo en Jesús si al final escucho lo que Él me dice, pero hago lo que yo quiera. La obediencia viene antes de la bendición, mis hermanos. ¿Quieres bendiciones en tu vida? Lo primero a lo que debes ir es a la obediencia. Veía algunas prédicas y algunos estudios y me encantó cuando hablaban sobre la obediencia. Alguien decía, la obediencia es dejar de lado mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso es obediencia. Y también obediencia es renunciar a mis derechos, incluso a mis sueños y a mis proyectos para cumplir los sueños y los proyectos de Dios en mi vida. Y vemos el ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Personas que han sido bendecidas grandemente por Dios, primero obedecieron. Y aquellos que desobedecieron, al contrario, fueron rechazados por Dios y fueron descalificados. Te animo a que tú analices esta parte de creer en Jesús, si realmente entiendes lo que significa o si realmente lo estás tomando deportivamente, como en el mundo. ¿Sí? Y a las personas que nos visitan, que tal vez nos estén escuchando por primera vez, nuevamente, ya te expliqué un poquito lo que es el Evangelio, pero te animo a que puedas preguntar a la persona que te invitó, quiero conocer más de ese Jesús, quiero conocer más de esas promesas que Él tiene para mí y entender qué significa creer realmente en Jesús. Date la oportunidad. Y a nosotros como discípulos, animarnos, mis hermanos, a que este año pueda ser un año en el que podamos cumplir nuestro propósito y nuestro objetivo, que es ser seguidores de Jesús y convertirnos en pescadores de hombres. La prédica se titulaba Cree y ve, pero no de ver, sino de ir. Cree y anda. Sigue a tu Señor y cumple su voluntad. Eso es lo que quería compartirles, mis hermanos, en esta mañana. Espero que haya sido de bendición y que sea Dios y el Espíritu Santo el que los haya guiado y ayudado a poder entender. Que la gloria siempre sea para nuestro Señor. Gracias, mis hermanos.